¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me hicieron llegar varias veces de una, por lo que me dijeron del contexto del video, es de una visita que hizo Dimash a una orquesta. Creo que la orquesta se llama Sinfonía Go. No sé de qué se trate, no me dieron más contexto, nada más me dijeron que Dimash visitó una orquesta que se llama Sinfonía Go. Vamos a ver, vamos a descubrir este enlace. Es un enlace directo de la publicación de Instagram de esta sinfonía, de esta orquesta de la Sinfonía Go, en donde Dimash les pone también un comentario al final, pero yo creo que eso se los voy a leer al final. Tiene algunas cosas en varios idiomas, les voy a traducir lo que dice el post durante el video para que tengamos mejor contexto, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata y va a ser bastante interesante. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron este enlace. Me da mucha alegría y ver que todos son muy activos en el canal, participan, me mandan varios enlaces tanto por YouTube como por Instagram. Eso me hace muy feliz porque ya saben que el contenido del canal lo hacen ustedes. Yo nada más saco lo que ustedes me mandan y hablamos de eso, y aquí en la comunidad de Dears del Ático todos somos hermanos y nos ayudamos y platicamos y damos comentarios y damos críticas tanto positivas como negativas y todo se acepta. Yo los leo a todos y díganme ustedes qué es lo que quieren que salga. Ya saben que me pueden mandar todos sus enlaces y comentarios aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. Así que pues bueno, gracias nuevamente. Y vámonos a ver el video. O sea que, Ático, cállate los ojos, que ya me aburriste. Y dale play al video, por favor, porque esto va a ser interesante. Vamos a ver de qué se trata. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya. Se me hace conocido. ¿Es Renat Gaisin? Ya, барлықтарыңызды шын жүректен Sí, es Renat Gaisin, a mí no me engañan. құттықтағым келеді. Ең алдымен Ренат ағамызды құттықтағым келеді. Осынау әдемі еліміздің талантты ұл-қыздарын жинап ұйым құрып жатырған екенсіздер. Wow. Құтты болсын, оңынан болсын. Барлығы тек қана Алланың қолында. Енді Imagínense que ustedes son músicos y están en lo que quieran. Una agrupación, un festival, lo que sea. Están ustedes ensayando con sus compañeros. Y de repente, así, muy casual, de la nada, entra Dimash y te empieza a platicar o te empieza a hablar. No sé si estos jóvenes músicos hayan tenido, porque se ve que todos están jóvenes. No sé si estos músicos sabían de la llegada de Dimash o sabían que iba a ir Dimash. Si no sabían, yo creo que fue una gran sorpresa porque esto es en Kazajistán. Por lo que estoy viendo, el que está ahí de saco como entre rojo, café, no sé, se parece muchísimo a Renat Gaisin, creo que es él. Digo, no me extraña que esté, si es Renat Gaisin no me extraña que esté ahí Dimash, son como hermanos. Lo que es Renat Gaisin, Erlan Bekurin y Dimash son inseparables. Y si Renat Gaisin tiene algo que ver con la orquesta, digo, no me extraña que Dimash esté ahí. Y yo imagino que Gaisin le ha de haber dicho, oye, mira, hay grupo talentoso de músicos, y ¿por qué no vas y los saludas y les platicas algo? Básicamente vas y les haces el día. Más bien todo el mes, su mejor regalo de cumpleaños, porque se ve que la mayoría son kazajos y están en Kazajistán. Pues Dimash, como les dije en el video de ayer, ¿no? Es considerado casi como un dios. Es muy importante la fama que tiene Dimash. La fama y... No nada más la fama, sino lo que impone Dimash, ¿no? A nivel político y cultural. En Kazajistán es muy interesante. Es muy importante. Es un personaje de mucho peso. Vamos a
a traducir qué es lo que dice el comentario de esta sinfonía, de la Sinfonía Go, con respecto de la visita de Dimash, para que tengamos mejor el contexto. A ver, vamos a ver qué dice. Con su permiso les voy a leer para que sea todo certero. Dice, recientemente el artista popular de Kazajistán, Dimash Kudaibergen, visitó la Orquesta Sinfónica Go. Los felicitó por la inauguración del nuevo equipo y les expresó sus mejores deseos. Ah, ok, entonces como que en esta orquesta, por lo que entiendo, cada cierto tiempo se van renovando los integrantes. Imagino que esta es la nueva camada de músicos que está componiendo esta orquesta, por eso están ensayando. Porque la vieja camada ya se fue, ¿no? Ya son músicos que se fueron a dedicarse a otras cosas. Digamos que esta sinfónica vendría siendo como una especie de escuela para músicos que les guste la música clásica y se quieran dedicar a una sinfónica o a la música clásica. Eso me parece bastante bien, ¿eh? Bueno, estos son los nuevos integrantes. Se los felicitó por la inauguración del nuevo equipo y les expresó sus mejores deseos. Durante la reunión presidida por el director artístico de la orquesta, Renat Gaisin. Sí, Renat Gaisin, ya sabía yo, decía, se me hace muy conocido. Dice, Dimash Kudaibergen conoció a los jóvenes talentosos y compartió su experiencia y les dio consejos sobre su trayectoria creativa. Entonces lo que estaba diciéndole Dimash ahí, les estaba dando consejos, lo estaba aconsejando, ¿no? Sobre la creatividad y cuál ha sido la experiencia de Dimash en su carrera y en su trayectoria. Yo creo que no hay nadie mejor que te pueda dar un consejo en música clásica que Dimash. Porque si en algo está especializado él, en el canto lírico y en la música. Porque hay que recordar que Dimash no nada más canta, también es músico. Y tiene muchas maestrías y doctorados y es una eminencia musical. Yo creo que el mejor maestro. Dimash cuando se retire de verdad tendría que dedicarse a la docencia musical, a la docencia vocal, porque sería, si no lo hace, estaría todo su talento muy desaprovechado. Pero es muy difícil que Dimash, cuando decida dejar de cantar, se retire de la música, porque Dimash respira música, suda música, transpira música. Aparte de que Dimash, a lo mejor, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor algún día dice, ¿sabe qué? Ya no quiero cantar. Pero va a ser difícil que se aleje de la música. A lo mejor va a estar envuelto en producción, en postproducción, como ingeniero de sonido, o nada más creando música, o escribiendo canciones, o dirigiendo algún video, alguna película. Pero sí va a ser muy difícil que por más que Dimash quiera dejar de cantar, se aleje del medio artístico, porque es su vida, es él. Yo lo veo muy difícil. La única manera en la que veo que Dimash se pueda retirar de cantar es que físicamente él ya no pueda por alguna cuestión de las cuerdas vocales, de que se le haya lastimado y ya no se pueda recuperar. No sé, lo veo difícil que se lastime porque tiene muchísima técnica y aparte sabe cómo cuidarse. Pero les digo, nadie nunca tiene las cosas aseguradas, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Ojalá que nunca pase, eso es lo que menos deseamos los Deers. Queremos que Dimash nos dure para siempre. Y no sé, pero sí, esperemos que Dimash cuando decida ya no hacer giras y seguir cantando, se dedique a promover y a proyectar y a enseñar y a educar a artistas nuevos, porque tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento. Dice, bueno, Dimash también les deseo mucho éxito y muchos logros en sus futuras carreras. Ese es el post que puso la Sinfonía Go en su cuenta oficial de Instagram. Así lo pueden encontrar como Go Symphony. Ahí se van a encontrar este video. Y Dimash fue el primero que les contestó. Y Dimash les dijo, vamos a traducirlo. ¿Qué fue lo que dijo Dimash? Dice, estoy muy feliz de haber conocido una orquesta tan talentosa e inspiradora. @Go Symphony. Y creo que también Renat Gaisin comentó algo, déjenme ver.
Ah, no, es también parte de lo que dijo Dimash. Dice, aparte deseo a mi hermano Renat Gaisin y a la Orquesta Sinfónica Go, inspiración y mucho éxito. Wow. Entonces aquí están los posts que hizo Dimash. Es el mismo post, nada más que lo dividió en dos partes. En una felicitando a la orquesta y dándole las gracias, y en la otra felicitando a su hermano Renat Gaisin, deseándole mucho éxito y inspiración. Es muy interesante. Vamos a terminar de ver el video. Алдағы уақытта еліміздің мерейін, мәртебесін күллі әлем алдында асқақтатып, бәрімізді марқайтып жүретсіздер деген үміттеміз. Алла расуларыңыз көп болсын, биіктеріңіз бірінен бірі асқан болсын. Шабыт тілеймін, бақыт тілеймін, үлкен жетістіктер тілеймін. Рахмет. Бүгін Димаш арнайы сол оркестрдің ашылуын естіп бізге арнайы келді. Әрдайым да біздер енді тілегіміз бір ғой, бәріміздің. Шабытымыз сарқылмасын, шабытымыз таусылмасын, пусть сюда будет вдохновение, поэтому для нас очень-очень важно то вдохновение, которое ты даже сегодня нам подарил. Поэтому огромное спасибо. Спасибо огромное. Wow. Qué gran foto al final, esa de Go Symphony. La verdad, ¿qué les puedo decir que no sepamos de Dimash? Es una persona muy humilde, muy aterrizada. Les digo, te puede dar unos consejos increíbles en cuanto a las cuestiones artísticas, sobre todo en el área musical. Al decir musical quiero abarcar todo, ¿no? Música y voz. Es el área musical. Yo creo que va a ser un gran maestro, un gran mentor. Y qué bueno que Dimash haga estas visitas, porque parece que no, pero tú como músico, al recibir la visita de alguien tan importante y que admiras tanto, te motiva a querer ser como él. Y si él llega y te dice, ¿saben qué? La clave de mi éxito fue esto, este esfuerzo, este trabajo, esta constancia. Tengan por seguro que esos músicos jóvenes van a tomar eso como una meta, y van a dar, a lo mejor no al mismo nivel, pero cada quien lo hace a sus capacidades, ¿no? Van a tener esa constancia, ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo, ese todo. Sobre todo que tengas mucho amor a la música. Eso es lo más importante, porque no sé, como en cualquier profesión, ¿no? La música no es fácil. No es fácil. Es mucho sacrificio, mucho trabajo. Te pierdes de muchas cosas que un ser humano con un empleo normal de 9 a 5, de 9 a 6 puede disfrutar, ¿no? Tú como músico sacrificas muchas cosas, tanto en lo económico como en lo emocional, como en todo. Digo, cada cosa, no digo que la música sea más difícil que otras cosas, no, digo, cada cosa tiene sus problemas en particular. Pero yo les puedo hablar del lado de músico, ¿no? En lo que a mí me ha tocado. A lo mejor ustedes me pueden dejar en los comentarios su lado de alguien que tenga un empleo de 9 a 5, de 9 a 6, de lunes a viernes. El de músico es de lunes a lunes, las 24 horas, porque nunca sabes en cuánto cuándo te va a salir algo, ¿no? O sea, no tienes tu vida tan como que con un horario o un calendario definido. Es interesante, digo, cada profesión es importante, cada profesión es interesante, pero sí, del lado de músico, que te visite un músico tan grande sí te motiva y te hace que te resurja, o que te surja más ese amor a la música y al arte que tienes. Y pues bueno, ¿ustedes qué les pareció? Ya saben que la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo aquí en los comentarios qué les pareció, y si les gusta este concepto de videos en donde les doy la información exacta, qué es lo que dijeron los participantes, en este caso de la Sinfonía Go, y qué les contestó Dimash. Si les gusta eso, para que lo sigamos trayendo al canal, ¿no? Yo creo que es bueno, porque sí, aparte de nuestros propios pensamientos, tenemos la información exacta, que es lo que nos dicen los participantes. Y pues bueno, ya saben, dears, todo lo que quieren que reaccionamos de Dimash,
Kudaibergen. Déjenme sus enlaces, sugerencias, recomendaciones aquí abajo en los comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda decirles nada más que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo el día de mañana. Mañana 24, wow. No, mañana 24, 23. Ya no sé ni en qué día vivo. No, sí, mañana 24. Ah, bueno, ya. Pronto será Navidad. Para más fácil. Y pues bueno, yo soy Ático, los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.